días, bienvenidos a este acto, a esta reanudación de las actividades de la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores. En esta ocasión con un ciclo, como venimos anunciando, con el título Crecimiento Empresarial y Financiación para Emprendedores, con la idea de aterrizar a uno de los problemas más acuciantes que tiene el emprendimiento hoy en día, que es no ya la generación de ideas, sino el financiarlas, ¿no? El financiar la ejecución de las mismas. Con este planteamiento hemos abordado el diseño de este ciclo en colaboración con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que quiero agradecer personalmente y aprovechando que inaugura este ciclo su directora, la colaboración que ha hecho posible el que no tengamos, más allá de la conferencia que vamos a tener hoy con la temática anunciada, vayamos a contar en próximas conferencias con directivos de capital riesgo, con business angel, que nos van a trasladar la problemática relativa a este tema de la financiación para emprendedores. Veo alumnos de la facultad y quiero agradecer al profesor Joaquín Loras, que es el responsable de la asignatura de emprendedores de esta facultad, que hayamos buscado también esa sinergia de aprovechar que la asistencia y experiencia de expertos en este tema que se puedan complementar los contenidos que en nuestra facultad se están impartiendo en esta temática. Y por supuesto también agradecer, no ya como ponente a Isabel Jiménez su asistencia hoy aquí, sino el apoyo que desde la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros que ella dirige se ha dado a la configuración de este ciclo. No deja de ser un pequeño emprendimiento el organizar una actividad de este tipo, que también requiere un mínimo de financiación, requiere unos medios y por suerte contamos con el marco de la cátedra, con el apoyo siempre que debemos agradecer a la facultad a la que está inscrita, y el apoyo a instituciones amigas como la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, con la que tenemos siempre la suerte de colaborar y poder organizar actividades. Yo sin más no me quiero exceder en la presentación, dar las gracias a todos. Continuaremos este ciclo a final de mes, después de fallas, como toca, el 27 de marzo, y recibiréis información cumplida de la próxima conferencia programada, y en principio en abril, en la primera mitad de abril continuaremos. Pero hoy con la temática que os anunciamos contamos con Isabel, y le cedo la palabra agradeciéndole una vez más su asistencia. Gracias, Gabriel. Gracias, Lupe, gracias al profesor de la Cátedra de Emprendedores por acompañarnos aquí, a más profesores del claustro. No es la primera vez que vengo a la Universidad Politécnica y para mí es un placer y me encuentro muy cercana. Nosotros estamos en la Bolsa de Valencia, llevo 23 años dirigiendo la fundación, y en esos 23 años uno de nuestros mantras ha sido el crecimiento empresarial y la salida a bolsa de empresas, como alternativa minoritaria, como alternativa poco conocida en la economía española, y que hemos dedicado ciclos de conferencias, cursos, seminarios e incluso publicaciones, libros que podéis descargar en la web de la Fundación. Lo digo porque fuimos pioneros en defender los mercados alternativos para pymes, y hay documentos que lo acreditan, e incluso estuvimos en el grupo de trabajo de creación, no ya del segundo mercado, porque fue previo a el año 92 que empecé yo en la Fundación, pero sí hemos participado en la creación, por ejemplo, de las circulares del MAP, de las circulares del MARF y de las reuniones con inversores, con potenciales emisores, con empresarios,
y tendremos una el próximo 1 de abril para aquellos de vosotros que quieran profundizar en la última parte de la intervención de hoy, en el MARF, en el Mercado Alternativo de Renta Fija. El 1 de abril tendremos toda la mañana una serie de expertos en la Bolsa de Valencia. Estamos aquí al lado, en Poeta Querol. Los que no nos habéis visitado, os animo a que nos visitéis, ya sea dentro de la cátedra de emprendedores, que invito al profesor a que os traiga, o bien dentro de otras asignaturas. Nosotros tenemos un programa de formación y de colaboración con universidades porque queremos que la bolsa sea una bolsa de puertas abiertas y que no solo los ciudadanos la conozcan, sino que se pierda el miedo o se piense que es una alternativa elitista, ¿no? Os voy a intentar convencer con algunos argumentos, aunque también es verdad que la bolsa no es una panacea ni funciona siempre bien, no es una palanca que tenga un solo movimiento, sino que necesita pues, una serie de elementos. Sabéis que, por ejemplo, la inestabilidad macroeconómica no afecta positivamente a las bolsas. Ayer el follón que pasó con los rusos, Ucrania y demás, bueno, pues eso evidentemente no ayuda a las bolsas, aunque hay gente que está especulando con rublos rusos y está ganando mucho dinero. Lo digo porque siempre hay que ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Los mercados financieros son implacables. La información cada vez circula más rápida, y lo que no puede pensar una empresa cotizada es que puede ocultar información al mercado. Esto es impensable. Lo digo porque es duro cotizar en bolsa. Todos los días desayunas con la prensa salmón y ves cómo te puntúan. Pero recientemente yo estuve en un hotel aquí en Valencia y había un rating de las agencias de viajes, ¿no? De TripAdvisor. TripAdvisor te pone un rating a cada hotel y los hoteles lo saben. Lo digo porque cada vez tenemos que irnos acostumbrando a que no solo hay ratings en temas financieros, sino que hay ratings de calidad de servicio y de muchos temas. Y el feedback siempre es bueno. Entonces yo defiendo pues, que las bolsas generan aperturismo y generan transparencia y también generan profesionalización de los equipos directivos. Después veremos ejemplos. Bueno, pues vamos a empezar con la intervención y lo primero que quiero es derribar un mito, ¿no? Muchas veces por localismos o por falta de formación financiera, que hace falta mucha más formación financiera, y felicito a la facultad por dedicar un montón de asignaturas a que no solo conozcáis la dirección financiera, sino que os animéis al emprendimiento y muchas facetas de la parte financiera, porque hay una gran ignorancia financiera. El único país del mundo que mide la ignorancia financiera es Estados Unidos, que todos los años hace un índice de lo que llaman ellos iLiteracy en finanzas, y esa iLiteracy o esa ignorancia financiera ellos la miden todos los años y dicen, bueno, pues que hay que mejorar o cómo hay que mejorar. Aquí en España, afortunadamente, llevamos varios años de un plan de educación financiera en el que participa el Banco de España, participa la Comisión Nacional del Mercado de Valores y participa también la Fundación, en el cual no solo hay formación en colegios de primaria y de secundaria de temas financieros, de cómo gestionar una bolsa de la compra, cómo gestionar los ahorros, y aprender las 3 lecciones básicas de cualquier gestión financiera, que son la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Bueno, pues aprendiendo esos 3 conceptos bien aprendidos, que hay personas que lo han aprendido con las preferentes a los 80 años, desafortunadamente. Bueno, pues aprendiendo esos conceptos bien en la infancia, pues una persona pues puede ser más precavida, y en vuestro caso, que sois jóvenes, pues ayudará a vuestra pensión pública, que ya veremos lo que cobráis, ¿no? Bueno, pues este primer gráfico muestra el crecimiento en los startups tecnológicos de Estados Unidos. Muchos pensamos que todos los startups de Estados Unidos son Google, Twitter, WhatsApp y demás, pero desafortunadamente pues hay muchos que, como veis, también tienen problemas de crecimiento. O sea, el problema del crecimiento no pensemos que es solo un problema europeo o un problema de la Europa mediterránea o la Europa del sur, sino que es un problema internacional. Hay muchas startups que simplemente desaparecen porque no consiguen la financiación adecuada. Sí que veremos que ese problema está más agravado en determinadas economías de Europa, como pueda ser, por ejemplo, la española, y también veremos por qué. Bueno, pues recientemente en febrero WhatsApp se vendió, como sabéis, por una cantidad estratosférica, y ahora mismo pues ya más de uno considera que WhatsApp está muerto, que hay aplicaciones mejores que WhatsApp, como por ejemplo Telegram. Lo digo porque
Aquí es el tema del valor y del precio, ¿no? ¿Valía eso WhatsApp? Pues no sé si lo valía, pero lo pagaron. Como lo pagaron, pues evidentemente lo valía. Y para los de WhatsApp, fenomenal, evidentemente, pues les ha venido muy bien el precio que les pagaron. La salida a bolsa de Twitter, otro ejemplo de una startup tecnológica que fue a bolsa y que aumentó mucho su precio. Bueno, pues el día de la salida a bolsa subió un 73%. Se habló de que había otra burbuja de las .com como la del año 2000 y bueno, pues esto es una burbuja, está hinchado el precio, lo que sí que está claro es que se pagó y también es verdad que en esa subida del 73% hay que tener en cuenta que hay personas que perdieron dinero en esa salida de Twitter, con lo cual no pensemos que solo hubo un caballo ganador, que todo el mundo ganó un 73%, porque eso, como siempre, pues la gente que entró en Twitter después de la subida y compró caro, pues luego se pillaron y cuando bajó, pues evidentemente perdieron dinero, ¿no? Esto pasó aquí en España con Terra, que no sé si os acordáis porque sois muy jovencitos, pero Terra llegó a entrar al IBEX 35, muy apadrinada por Telefónica, evidentemente, porque si no, no hubiera entrado al IBEX 35. Y cuando Terra salió a bolsa, anunció que salía a bolsa con pérdidas. Entonces lo digo porque hay startups tecnológicas que suben, que son rentables, pero también hay bancas sin bancos. Uno de los problemas de la financiación de las pymes en España es que hay un monopolio bancario, es decir, la mayoría de las pymes se financian desde los bancos, con una financiación tradicional, con todo el corsé que supone una financiación tradicional. Y me voy a explicar. En Estados Unidos apenas un 25% de las pymes se financian a través de los bancos. Muchas se financian con los 3 Fs, que son la familia, los fools y los friends. Muchos se financian con capital semilla, con business angels, que los veréis a lo largo del ciclo de conferencias que se ha preparado aquí. Y pues muchos de ellos pues también buscan socios tecnológicos complementarios a través de los clústeres, como pueda ser el de Silicon Valley, que es uno de los más conocidos. También está el del MIT en Boston. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que esas financiaciones alternativas muchas veces son más adecuadas para startups porque son financiaciones que no son tradicionales. En Europa la mayoría de la financiación de las pymes es tradicional, exceptuando Gran Bretaña, que está en la órbita anglosajona y tiene mucho protagonismo, por ejemplo, la Bolsa de Londres. Y en España todavía tenemos más protagonismo. Somos de las economías europeas una de las que tiene más financiación bancaria. Del entorno del 93% de la financiación ajena de las pymes es bancaria. Mucha de ella un solo banco, con lo cual estás en manos de ese banco. Si ese banco tiene que ajustar su capital, tiene un stress test, tiene problemas, se ha fusionado, era una caja, vendió preferentes, etcétera, etcétera, bueno, pues evidentemente estás pues eso, completamente a su merced. Eso es lo contrario de lo que debe hacer una pyme, que debe diversificar sus fuentes de financiación e intentar que haya dinamismo, que haya varias rondas de financiación, que conforme va necesitando capital vaya adquiriendo capital en distintas formas de financiación y demás. Si vosotros leéis la ley de emprendedores, la nueva ley de emprendedores, en la introducción nos explican cómo durante la crisis en España han desaparecido el 50% de las pymes. Nadie que lea eso pensará que estamos ante un colectivo de pymes fuertes. Evidentemente son pymes vulnerables, pymes muy precarias. Y precisamente por eso defendemos financiaciones alternativas, para que dejen de ser precarias. Esto es un tema que está preocupando durante todos estos años de la crisis, pero que antes no ha preocupado a instancias institucionales o gubernamentales. En cambio, por ejemplo, países como Alemania llevan décadas defendiendo las empresas medianas. De hecho, hubo una campaña gubernamental del gobierno alemán que decían apostemos por los medianos, porque ellos buscaban que las empresas se aliaran, que hubiera fusiones y adquisiciones y que hubiera más empresas medianas, porque esas medianas sí que pueden salir a bolsa y hacerse multinacionales. En España tenemos un tejido empresarial en cierta medida bipolar. Tenemos las multinacionales, tenemos de las mejores multinacionales del mundo, algunos bancos, algunas constructoras,
algunas eléctricas, son de las mejores multinacionales del mundo, que es uno de nuestros elementos diferenciales, por ejemplo, con Grecia. Grecia no tiene grandes multinacionales, pero luego tenemos un colectivo de micropymes de 0 a 5 trabajadores y son muy pequeñitas, entonces, bueno, pues tienen serios problemas. Antes de la crisis ya, en la economía española, 2 de cada 3 pymes no llegaban al segundo año de vida por razones financieras. Si hubiera sido por modelos de negocio, por tecnología, tal, pues entenderíamos mucho más que desaparecieran, pero que desaparezcan por razones estrictamente financieras es un gran desgaste de talento, de I+D, de creatividad, de horas de trabajo y además, bueno, pues muchas de esas personas salen totalmente frustradas del proceso y no se convierten en copycats, en emprendedores que van repitiendo el proceso de emprendedores, que es lo que se potencia, por ejemplo, en economías como Estados Unidos, que se potencia los emprendedores compulsivos, personas que van creando empresas, las venden, crean otra, venden, crean otra, y que cada empresa es un capítulo en su vida, no es una novela que solo hay una novela en toda su vida y se mueren y siguen en la empresa con las botas puestas, sino que son emprendedores que van cambiando. Entonces, bueno, pues hay muchos ejemplos y evidentemente eso ayuda mucho más a la creación de trabajo, a la creación de clústeres, a la I+D, al desarrollo de la tecnología y sobre todo a una profesionalización de las empresas. Esta misma semana, por ejemplo, ha sido la entrega de los Spirit Awards, bueno, fue la semana pasada, pero la han retransmitido esta semana. Pues hay películas como la de Matthew McConaughey, que ha ganado el Oscar este año. ¿Cuánto creéis que ha costado esa película? $32.000. Entonces hay mucha película independiente que al final, desde un punto de vista artesano, van haciendo una industria, porque al final eso se acerca a los grandes estudios y van haciendo a partir de micropymes grandes, pues eso, profesionales. Y así se crean las industrias, a partir de muchas micropymes y grandes que están unas con otras. El viernes pasado se cambió la regulación de, como han llamado, del micromecenazgo o del crowdfunding, y se intentó ayudar, digo porque no se ha ayudado, es decir, se les ha puesto puertas al campo, se les ha puesto límites a los business angels para ayudar en las empresas y bueno, realmente el micro crowdfunding es más pequeñito aún que los business angels, pero realmente cuando tú estás poniendo límites en cantidad y por año de inversiones a personas que quieren hacer mecenazgo, estás poniendo puertas al campo, ¿no? Entonces ha habido muchas quejas, incluso los lobbies del crowdfunding en España se han mostrado en contra de la ley. Lo digo porque muchas veces la regulación intenta ayudar y al final no ayuda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Era un anteproyecto de ley, ya veremos, pero mucho tiene que hacer el reglamento para que eso se arregle. Bueno, pues vamos a empezar con mi charla. Vamos a ver 4 temas muy rapiditos, porque yo tengo 1 hora y tampoco os voy a aburrir aquí con un tema que podría abarcar todo lo que abarca, por ejemplo, el máster de finanzas de la Fundación, que es más de 1 año y con proyecto fin de carrera. Entonces aquí hay 4 partes. Yo os voy a hablar un poco de ventajas e inconvenientes de las salidas a bolsa. Os voy a hablar del mercado alternativo bursátil, del mercado alternativo de renta fija y vamos a ver incluso algún caso de éxito. En concreto nos vamos a centrar en una empresa tecnológica, GoWex, que presentamos en la Fundación el pasado mes de julio y bueno, yo os diría que casualmente 2 de las empresas que mejor funcionan del mercado alternativo bursátil, GoWex y Carbures, son 2 empresas de Andalucía. Lo digo porque es una zona geográfica que muchas veces pensamos que no tendría que tener tanto protagonismo, pero como es la muestra tan pequeña, la del mercado alternativo bursátil, con apenas 23 pymes, pues 1/3 de ellas son biotecnológicas. Tampoco hay tantas biotecnológicas en España, pero hay muchas presentes en el MAP, con lo cual ya os haréis idea, vosotros que habéis estudiado estadística, que con una muestra de 23 no se puede hacer ningún tratamiento estadístico, porque hay muy buenas, hay muy malas, y bueno, pues lo que hace falta es que haya muchas más, ¿no?
Bueno, destacar que, por ejemplo, pues tenemos empresas tecnológicas que están planteándose incluso el cruce de fronteras, por ejemplo, el Amazon chino que quiere cotizar en Wall Street, y veremos después cómo GoWest, por ejemplo, una de sus razones para salir al MAP era salir a cotizar en otros países. Entonces, esto es un planteamiento que muchas veces para las tecnológicas o para las pymes es importante, ¿no? La comparabilidad internacional, el acceso a inversores internacionales o incluso si el hub que vamos a crear, por ejemplo, de logística, pues está en un país concreto, pues salir a cotizar en esa bolsa. Entonces, los double listing o los triple listing, pues también estos se permiten desde las bolsas mucho mejor. Si ya cotizas en un mercado, es mucho más fácil que cotices en varios que si no cotizaras en ninguno, evidentemente. Bueno, esto es el índice IBEX 35, los últimos años. Entonces, como veis, esto es lo que es la renta variable. Entonces, lo primero que tiene que saber una empresa cuando sale a bolsa es que la renta variable sube y baja. Entonces, lo digo porque tampoco han sido años especialmente tranquilos, y la última década sabéis que ha sido más rentable la renta fija que la renta variable, se le llama la década perdida. Y si cogiéramos el siglo XX, que vosotros ya lo veis muy lejano, todas las décadas del siglo XX, excepto la de los años 30 por la crisis del 29, todas las décadas del siglo XX fueron más rentables la renta variable que la renta fija, pero la década pasada, por la crisis del 2007, ha sido más rentable la renta fija que la renta variable. Entonces, uno de los temas que hay que plantearse es que cotizar es duro. Hay días buenos y hay días que no son tan buenos, pero también es verdad que hay rebotes, es decir, cuando la bolsa baja, luego sube. Entonces, si tú eres un inversor miedoso, evidentemente te vas a perder el rebote. Es decir, si en cuanto baja un poco te pones nervioso y sueltas papel, estarás perdiéndote el rebote. Y muchas veces cuanto más fuerte es la caída, más fuerte es el rebote. Lo digo porque hay un estudio que muestra que las grandes crisis, en los 5 años después, las rentabilidades fueron del 30 al 60%, para el que lo aguante sus nervios, ¿no? Esto, la excepción es la crisis del 29, que como sabéis fue bastante dura, pero el resto, incluida la del 2007, los 5 años posteriores, hay posibilidades de tener grandes rentabilidades para aquellos que lo mantengan. Pero los emisores, los que están cotizando, pues evidentemente, entre tanto, pues tienen grandes sobresaltos. Aquí vemos pues las bajadas y subidas que han sido, veis, el año 2000, la crisis.com, y la bajada del año 2007, que fue mucho más pronunciada que la de la crisis.com, como veis. La bajada del 2007 no solo se bajó del orden del 50% las cotizaciones, o más incluso, sino que además bajaron rapidísimo. Entonces, bueno, pues evidentemente eso, pues hay personas que no están dispuestos a soportarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues no todos los inversores son aptos para la renta variable, y como también veremos, no todas las pymes, lo mejor es la renta variable. Está la alternativa de la renta fija, que es el mercado alternativo de renta fija, que ya tiene una empresa cotizada, Copasa, y otra en la parrilla de salida, que es el Grupo Ortiz, ¿no? Y de distintos sectores. Bueno, pues las ventajas de salir a bolsa, la principal en la que nos vamos a centrar, sobre todo en la clase de hoy, es ampliar y mejorar las fuentes de financiación. Ampliar porque tienes otra fuente de financiación, insisto, que no es bancaria, que no es bajo patrones bancarios de riesgo, que son muy conservadores. Y luego, además, las mejoras porque la financiación a largo plazo se puede adaptar muchas veces mucho mejor a los periodos de maduración de las inversiones e incluso del modelo de negocio de las pymes. Entonces, en ese sentido, se adecúa más la financiación a la vida de la pyme. Dinamizar y reforzar la imagen de la empresa. Evidentemente, bueno, pues es como hacer una campaña publicitaria. Sales absolutamente en todos los medios, incluso, bueno, pues en los medios especializados financieros, que son los que más impacto tienen sobre los grandes inversores, porque los grandes inversores lo que leen es el Financial Times, el Wall Street Journal, y no leen el Superdeporte, por ejemplo. Entonces, bueno, pues evidentemente el impacto publicitario de una salida a bolsa es estupendo. Si veis la página de las cotizaciones del continuo,
Las empresas del MAP están en equilibrio e incluso yo os diría que en desequilibrio porque tienen el mismo tamaño en la página de las cotizaciones que las empresas del continuo, cuando realmente el mercado alternativo bursátil es más pequeñito. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, el grupo LAR está en la página 2 del Economista, que salió a cotizar ayer. Y bueno, pues ha salido en el telediario, ha tenido sus minutos de telediario e incluso de prensa internacional. Lo digo porque es una campaña publicitaria impagable. Ahora, tienes que, por así decirlo, estar impoluto, impecable con tu mejor traje porque te va a ver absolutamente todo el mundo. Entonces, bueno, pues ese ejercicio de transparencia tienes que estar dispuesto a asumirlo. Garantizar la continuidad del negocio. Bueno, todos conocemos Inditex. Inditex lleva un recorrido tremendo la acción. Amancio Ortega, uno de sus objetivos principales era la continuidad del grupo Inditex. Y no le gustaba nada la transparencia ni ponerse el mejor traje. De hecho, no había ni fotos de él cuando salió a bolsa Inditex. Y tuvo que poner un consejero delegado de Monigote para que fuera a los actos porque él no iba a ir. Ya dijo que él de Arteiso no iba a salir y entonces él dijo que a toda la campaña de la salida a bolsa que pondría un consejero delegado y que fuera a todos los actos con inversores y con quien fuera. Otro de los temas que dijo, yo nunca daré dividendo, se equivocó, luego ya tuvo que dar dividendo porque él no quería dar dividendo tampoco. Y otro de los temas era la sucesión, porque él no tenía claro su heredero y si su heredero iba a seguir en la empresa, aunque su hija trabajara en el grupo. Y bueno, pues otro de los temas que también le interesaba era profesionalizar el grupo. El grupo Inditex no tenía directivos, estaba solo Amancio Ortega, que tenía todo el grupo en la cabeza, pero no lo tenían ni en un disco duro, en un ordenador, y entonces no tenían ni plan estratégico escrito, ni nada al uso, ¿no? Y entonces, bueno, pues este señor se planteó la salida a bolsa precisamente para dar alas al negocio. Como sabéis, el proceso de internacionalización ha sido tremendo, la cotización va como un tiro, está recomendado por todos los bancos de inversión y todavía le queda Estados Unidos, porque Inditex todavía lo que le queda pendiente es Estados Unidos. Sabéis que en China va fenomenal. Y el grupo Inditex, si habéis visitado tiendas de Inditex por el mundo, los precios de Inditex por el mundo no son los precios de España, o sea, se posiciona muy bien y bueno, pues también incluso se habla de que ahora quiere sacar a bolsa su pata inmobiliaria, porque tiene unos inmuebles tremendos y como sabéis en la lista de Forbes pues va subiendo año tras año. Os lo digo porque el grupo Inditex, si analizamos la personalidad de Amancio Ortega, pensaríamos que nunca iba a salir a bolsa, pero alguna ventaja le debió ver cuando ha salido a bolsa y desde luego le ha salido muy bien. También pudo repartir la herencia. Esto de garantizar la continuidad del negocio, cuando tú tienes una familia y tienes que repartir la herencia, como le pasó a Adolfo Domínguez con sus dos hermanas, pues te tienes que plantear el reparto de la herencia y que no se hunda el negocio con el reparto de la herencia, porque hay gente que es menos activa en el negocio y más accionista pasivo, es decir, accionista de a lo mejor dividendo o incluso ni eso, ¿no? Yo recuerdo antes de la salida a bolsa de Adolfo Domínguez se reunió con sus dos hermanas y cuando hablaron de los resultados del grupo, las dos hermanas hablaron de prudencia y Adolfo Domínguez, dijo: mi sueño es el año que viene tener una tienda en la Madeleine en París, ¿no? Y entonces, claro, las dos hermanas se asustaron y dijeron: ¿eso qué inversión va a exigir? ¿Un inmueble, tal? Y entonces, bueno, pues cuando empezaron a ver que no tenían la misma visión del negocio, las dos hermanas se salieron de Adolfo Domínguez y Adolfo Domínguez se quedó con su 33 y luego, bueno, pues con la familia Puig, que comercializa los perfumes de Adolfo Domínguez, pues tienen también acciones, de manera que cuando le intentaron hacer una OPA comprando más del 50% del capital, no pudieron comprar más del 50% porque tenía una serie de accionistas significativos que estaban con él. Pero lo digo porque la herencia de Adolfo Domínguez o la herencia de Amancio Ortega no impidió el desarrollo de la empresa y tampoco hundió la propia empresa porque se empezará a repartir la herencia y dejáramos el negocio sin patrimonio. La publicidad, la promoción, la sucesión en la empresa familiar y disponer también de una valoración precisa y objetiva. Bueno, esto de precisa y objetiva, aquí que tenéis profesores de valoración, la valoración del mercado es precisa y objetiva según los inversores. Entonces, a lo mejor un experto en valoración pues te dice otra valoración y muchas veces los inversores son irracionales. Decía Keynes
que hay que tener mucho cuidado con los mercados porque pueden estar irracionales mucho más tiempo de lo que te dure el dinero en la cartera. Entonces hay que tener cuidado, hay años de volatilidad, hay años de irracionalidad. Ya hemos comentado al principio lo que se ha pagado por WhatsApp o lo que se pagó por Twitter. ¿Twitter vale eso? Bueno, pues habría personas que opinan que sí y hay personas que opinan que no. Entonces, lo digo porque la valoración del mercado sí que es verdad que es una valoración, pero en cuestiones familiares es complicado que haya una valoración, porque el precio subjetivo sí que no te lo paga un inversor. Entonces, hemos tenido casos en España, por ejemplo, del Corte Inglés, que un heredero del Corte Inglés quería sus acciones, venderlas las acciones, y entonces, bueno, pues desde el Corte Inglés le plantearon que la marca Corte Inglés valía 0. Entonces, evidentemente, la marca Corte Inglés no vale 0, vale más que 0. Pero tanto los que dijeron que la marca Corte Inglés valía 0 como los que dijeron que la marca Corte Inglés no valía 0, presentaron su informe de unos auditores que valoraban la marca en función de los intereses del que iba a vender o del que tenía que comprar. El que tenía que comprar evidentemente quería pagar lo mínimo y el que quería vender quería cobrar lo máximo. Entonces este tipo de problemas de iliquidez, que no es otro problema que iliquidez, en la bolsa no se da. La bolsa siempre es líquida. Entonces lo mejor de la bolsa es que todas las mañanas abre y tienes tus horas de negociación y durante esas horas de negociación tú puedes comprar y vender. ¿Que habrá días que el precio te favorece? De acuerdo. ¿Que habrá días que el precio te favorece menos? Evidentemente. ¿Que en periodos de volatilidad no se recomienda vender? También. ¿Que en periodos de volatilidad puedes comprar muy barato? También. Pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, pues ya hemos hablado de la racionalidad de las 3 reglas de la inversión al principio y se tienen que cumplir. Salir a bolsa es mucho más que una venta de acciones. Muchas veces se piensa que cuando las empresas salen a bolsa simplemente lo que quieren es colocar el papel y pues en el caso de Repsol, por ejemplo, ellos hicieron un posicionamiento de marca. Entonces, bueno, pues además de conseguir financiación o conseguir dinero, pues tuvieron un lanzamiento de marca. BME, que era el grupo de bolsas y mercados, era desconocido hasta su salida a bolsa y también le facilitó una comparabilidad internacional, como le pasó al grupo Sol Meliá. El grupo Sol Meliá, cuando salió a bolsa, ellos querían ir a subastas de hoteles internacionales. Entonces, en las subastas de hoteles siempre les decían, bueno, este balance lo ha hecho un auditor allí en Mallorca, yo me lo creo, no me lo creo, estas cuentas auditadas, el auditor vuestro allí no están ni en inglés, y entonces querían una comparabilidad. Entonces a la familia Meliá siempre les decían, ¿cuánto es Meliá en comparación con la cadena Hyatt o con la cadena Savoy o con cadenas hoteleras? Entonces querían saber el tamaño relativo de Meliá con respecto a otras cadenas hoteleras y sabiendo esa comparabilidad de tamaño ver si podían ir a la subasta o no podían ir a la subasta y una petición de garantías adicionales, porque sabéis que cuando entras a subastas de hoteles tienes que pagar y a veces una parte la tienes que pagar ya y otra parte la tienes que pagar con posterioridad. Entonces, de cara a pedirles garantías adicionales, el tamaño del grupo les facilitaba que les pidieran más o menos garantías. Entonces, la comparabilidad internacional también para el grupo de bolsas y mercados es muy importante. Destacar del grupo Bolsas y Mercados que una de las 4 bolsas es la Bolsa de Valencia y que dentro de las empresas cotizadas en España es de las pocas que tiene 0 de deuda. Entonces eso es muy interesante porque en una bolsa que está muy endeudada, o como dicen en la traducción que nos hemos americanizado, apalancada, en un parqué muy apalancado con empresas muy endeudadas, que BME tenga deuda 0, pues es un tema que la verdad es que solo a los fondos de capital riesgo les encantaría, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el tema de Adolfo Domínguez ya os lo he dicho, también fue muy importante para la construcción de la marca, incluso para las tiendas, para la expansión internacional y en el caso de Inditex, incluso hablar de un holding. Uno de los temas que discutían los bancos de inversión con Amancio Ortega es que querían que saliera a bolsa Zara, que no saliera a bolsa Inditex, porque decían que Zara era pues el emblema, ¿no? Y entonces él decía, y cuando presente resultados Zara,
me va a afectar a todas las demás tiendas del grupo, es decir, pues dirán Bershka, Stradivarius, la gente hará sus extrapolaciones y dirán, si los resultados de Zara han sido peores este trimestre, los de Stradivarius, los de Bershka, los de Massimo Dutti también van a ir mal. Entonces él no quería que una de las marcas, por así decirlo, contaminara el resto de marcas del grupo, y tampoco quiso que saliera solo a bolsa Massimo Dutti. Entonces él quería sacar el grupo porque tenía, insisto, un problema patrimonial, un problema de herencia y un problema estratégico de crecimiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues le ayudó mucho más que saliera a bolsa Inditex, porque desde entonces sí que hay un concepto de grupo y un concepto de solidez. Incluso se sabe que hay un grupo diversificado, que hay peras y hay manzanas, no todo es lo mismo dentro del grupo Inditex. Bueno, la salida a bolsa, y ya vamos a ir terminando con la parte de renta variable. Uno de los grandes mitos de la salida a bolsa es que se pierde el control. Muchos empresarios no quieren saber de nada de los mercados porque dicen, si yo salgo a bolsa pierdo el control. Pues esto no es así, depende del porcentaje que se saque. Amancio Ortega mantiene un 65% del grupo, evidentemente con un 65% del grupo no pierdes el control, y no hay que sacar el 100% del capital a bolsa. Respecto a el free float, sería la parte que estaría en mercado, que estaría en manos de pequeños accionistas, e incluso ese free float pues muchas veces puede estar en grandes inversores. Pues, por ejemplo, la Asociación de Jubilados de California, que son muy activos, CalPERS, pues están en bastantes empresas cotizadas, y son grupos de los que son muy activos. Otro de los accionistas fuertes pues puede ser un Soros o puede ser un Warren Buffett, y la verdad es que son gente que tienen grandes holdings. Respecto a cuándo, esta respuesta te la dan los mercados, es decir, los mercados todas las semanas hay una encuesta de opinión de los inversores, de estado de ánimo, y según ese estado de ánimo, pues tú sabes si puedes salir a bolsa, o si debes salir a bolsa, o si deberías salir en otro momento. Y entonces, bueno, pues no siempre se puede salir a bolsa, muchas empresas quieren salir a bolsa, pero tienen que encontrar su momento, y bueno, pues hay que aprovechar lo que se llama las ventanas de liquidez. Las ventanas de liquidez son los momentos en los que la bolsa está optimista, hay muchos inversores y hay confianza en que mañana y pasado sea mejor que hoy. Esos son ventanas de liquidez. Entonces, bueno, pues hay aproximaciones al mercado, lo que se llama el mercado gris, y se va viendo esos inversores el estado de ánimo que tienen. Evidentemente esto, bueno, pues hay meses y meses de preparación, y si te hace pues lo que hizo ayer Rusia, pues evidentemente el grupo LAR, que llevaba meses preparando la salida a bolsa, porque haya una inestabilidad desde Rusia, pues no van a cancelar una salida a bolsa que llevan preparándola meses y meses con auditores, con equipos legales, equipos fiscales, banco de inversión, etcétera. El cómo, bueno, pues hay distintas alternativas, e incluso este año 2014, como la bolsa está bien, pero hay un cierto, por así decirlo, clima de inestabilidad, se está planteando que las salidas a bolsa no salga el tramo minorista. ¿Sabéis lo que significa? Significa que sale todo al tramo mayorista y luego ya se puede colocar, pero no el mismo día de la salida a bolsa, entre pequeños inversores, de manera que te evitas pues que esos pequeños inversores a lo mejor no conozcan suficientemente el riesgo de la empresa que sale a cotizar, e incluso el proceso de colocación es mucho más barato. Sería también mucho más barato un listing, por ejemplo, un ejemplo de listing vinculado a Valencia es Natraceutical. Natraceutical hizo un listing a partir de Natra, de la empresa matriz, y ese proceso de listing es mucho más barato. Esto pues se está intentando hacer, sobre todo a partir de la crisis, e incluso hay una legislación que se llama Jobs en Estados Unidos que potencia que las pymes salgan sin un proceso caro de folleto, de campaña publicitaria tremenda y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas alternativas, y en función de si se amplía o no se amplía el capital de la empresa que sale a bolsa, será una OPV o una OPS. Que eso hay que tenerlo en cuenta en el folleto porque tampoco da lo mismo. Bueno, los requisitos para salir a cotizar,
la libre transmisibilidad de las acciones, evidentemente, tiene que ser una SA, no tiene que haber limitación a la transmisión. Esto vamos a ir un poquito más rápido y vamos a ir al mercado alternativo bursátil. El mercado alternativo bursátil existía ya en España desde los años 90, prácticamente no se sabía, pero sí que existía. La legislación del segundo mercado o mercado de pymes en España coincidió con la legislación del capital riesgo, y lo que existió es también la negociación de corros, ¿no?, a viva voz en las distintas bolsas, pero no tuvo el éxito que se buscaba. Entonces había poco volumen, poca liquidez y poco interés, y por así decirlo poco glamour. Como había poco volumen, poca liquidez, poco glamour, pues evidentemente se plantearon cambiar la regulación. ¿Y con quién nos quisimos comparar? Bueno, pues nos quisimos comparar con el mejor. Lo de los mercados de pymes es complicadísimo, no ha funcionado en la mayoría de los países. El único país que tiene un mercado de pymes exitoso es, por simplificar un poco, sería Inglaterra, con el AIM en Londres. Y el AIM en Londres, que tiene del orden, para que os hagáis una idea, de 1.500 empresas cotizadas, pymes, ha tenido años muy malos, tuvo una infancia y juventud muy dura, con muchas empresas en quiebra, muy poco volumen, muy poco glamour. Y luego, bueno, pues ya a partir de generar suficiente número de empresas, pues sí que empezaron a ver lo que se llama el ascensor, empresas que pasaban del mercado de pymes a la Bolsa de Londres, y empresas que crecieron muchísimo, y startups de los que hemos visto en mi primera transparencia, que eso sí que crecieron, y entonces, bueno, pues al final consiguieron salir a la Bolsa de Londres e incluso irse pues a las bolsas norteamericanas. Entonces todo el mundo se mira en el espejo de la IM, pero el espejo de la IM es como mirar a Beckham y querer jugar como Beckham en fútbol. Pues al final Beckham hay uno, entonces bueno, pues se intenta replicar, se intenta imitar, pero las imitaciones han sido muchos Frankenstein. Entonces bueno, pues ha habido muchas regulaciones tipo la IM en muchos países, pero no han tenido éxito. Por muchas razones. Primero, pues tiene que haber una cultura emprendedora tremenda, que haya mucho movimiento de empresas pequeñas, de empresas que quieran crecer, emprendedores con muchísima ambición, que si les da con la puerta en las narices un banco no se asustan, que si el capital riesgo les empieza a poner pegas se plantean otras alternativas. Y luego eso tiene que convivir con una cultura financiera también muy alta, es decir, personas que sepan lo que son los mercados financieros, lo exigentes que son, lo que te aportan, pero también los peajes que tienes que pagar por cotizar. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí se consiguen 1.500 empresas cotizadas, pequeñitas. Insisto, muchas de ellas han quebrado, con lo cual tampoco pensemos que todo lo que hay en el AIM de Londres pues funciona fenomenal. Entonces aquí en España empezamos a hacer las circulares de mercado del MAP, nos reunimos en las 4 bolsas con inversores, con empresarios, con especialistas, y entonces se plantearon 2 figuras necesarias. Una era el especialista, que ayudaba a la empresa a salir a cotizar, y otro era el proveedor de liquidez, porque ayuda mucho la liquidez a que el valor se consolide. Y entonces, bueno, pues necesitaban eso, necesitaban una persona, por así decirlo, que les destripara los documentos de mercado, y otra persona que pusiera glamour en el valor, que es el proveedor de liquidez. Entonces ese proveedor de liquidez ayuda a que haya operaciones y haya cruces tanto de compra como de venta. A pesar de eso, con 1 año y pico de vida del MAP, cambiamos todas las circulares. Todas las circulares de mercado se tuvieron que cambiar porque vimos sobre la marcha que las empresas que empezaban a cotizar pues no iban como a nosotros nos hubiera gustado. Las 2 primeras que empezaron, se empezó con Zinquia, que como sabéis ha hecho suspensión de pagos recientemente, y para Zinquia fue una maravilla porque salió Pocoyo absolutamente en todo el mundo. La campaña publicitaria que tuvieron fue tremenda, incluso consiguieron accionistas de referencia en México para distribuir los dibujitos de Pocoyo en toda Latinoamérica, con un inversor cercano a Carlos Slim, y bueno, solo por las relaciones institucionales, por la financiación, por la publicidad y tal, a Zinquia los 4 duros que le costó lo del MAP, vamos, le salió redondo. Pero sí que es verdad que se buscaba que hubiera muchas más empresas. A fecha hoy hay 23,
De esas 23, 5 están ya cotizando más tiempo de lo que es el MAP. El mercado alternativo bursátil tiene una cotización limitada a 2 puntos de la mañana, pero hay 5 valores que les ha pasado como a Superman en la cabina, ¿no? Se han puesto el traje y entonces ya se les quedaba pequeño el otro, ¿no? El traje del MAP ya se les empieza a quedar pequeño y 5 ya están con oversize y entonces bueno, pues han necesitado más liquidez y más horas de negociación. Esos 5 que ya superan una cotización de 100 millones de euros, pues evidentemente esos 5 tienen todos los números para salir a cotizar al mercado principal, que es uno de los objetivos del MAP. Pero de los otros 23, hasta 23, pues evidentemente hay de todo. Hay varios que están en quiebra y hay varios que están, por así decirlo, en plena metamorfosis. Un tercio de ellos son biotecnológicas y las biotecnológicas sabéis que necesitan unas rondas de capital brutales y que vas metiendo capital, pero todavía no sabes hasta que tienes la maduración de los productos, pues si al final habrá medicamentos, si esos medicamentos te los autorizarán y al final pues puede ser, o las aplicaciones de alimentación puedes generar muchísimo dinero, pero el periodo de maduración es complicado. Y entonces las biotecnológicas, muchas de ellas, como necesitan una intensidad de capital tal y una especialización de negocio tal, la única financiación es la bolsa, es decir, en bancos no lo van a conseguir y en capital riesgo llega un momento que el capital riesgo tanto no puede poner a tal velocidad, tanta concentración de riesgo en un sector. Entonces, las características del MAP: es un mercado más flexible, está supervisado por la CNMV, pero BME está más encima de los valores y ha intentado cubrir también Latinoamérica, tanto para inversores particulares como inversores institucionales, y son valores más pequeñitos, pero realmente bueno, pues la idea es que haya muchos más. Empresas de pequeña capitalización y el sistema de negociación es el fixing, como os he dicho, hay unos periodos a lo largo del día en los que hay negociación. Los requisitos, hay una serie de requisitos. Aquí bueno, pues se hablaba de que hubiera beneficios necesariamente para evitar el problema que hubo con Terra. Se habla también de empresas que tienen que estar auditadas y empresas que tengan una proyección y un crecimiento pues bastante grande. Necesitan facturar y bueno, pues la verdad es que se está hablando de unos mínimos de 2 millones de euros y la idea, bueno, pues realmente es que sean empresas que van a crecer, porque si no, no merece la pena. Las funciones del asesor registrado, ya os he dicho que es el interlocutor entre la empresa y el mercado, con lo cual es muy importante. Y bueno, pues hay que preparar no un folleto, no es un folleto de salida a bolsa, que el folleto es bastante más complicado, pero sí que hay que hacer un documento informativo, ¿no? El proveedor de liquidez, ya os he dicho que es clave, si no hay liquidez no hay mercado alternativo bursátil. Los plazos de incorporación, desde BME hay un objetivo de que en un mes se conteste y se intente sacar al MAB en 3 meses a las empresas que sí que encajen, con lo cual hay mucha más agilidad que en el mercado continuo. Y bueno, pues aquí están todas las fases, el book building, el aftermarket, todo lo que es la due diligence, toda la puesta a punto de la empresa antes de salir. Las tarifas son muy baratas, con estas tarifas BME pierde dinero, pero la idea es que haya una renovación de la flota. Uno de los problemas de la economía española es que adolecemos de que no hay una renovación de flota. Si uno mira el IBEX 35 de hace 30 o 40 años, no cambia mucho con el IBEX 35 de ahora. Y en cambio los índices de Fortune o de Forbes van cambiando cada 10 años, los empresarios de Forbes y de Fortune, y a nadie se le escapa que son bastante jóvenes los emprendedores que están al frente. Si habéis visto la película de Facebook o recientemente la de Jobs, bueno, pues son personas bastante más jóvenes y en sectores pues bastante más renovados tecnológicamente. Y ya viendo un poco las empresas, los valientes que están en el mercado alternativo bursátil,
Thinkia os la he puesto en rojo porque está en suspensión de pagos. Imaginarium, bueno, está en suspensión de pagos, pero no por el modelo de negocio, porque ha habido, sí que es verdad que el modelo de negocio ha tenido sus problemas, pero ha sido por una pelea entre accionistas, básicamente. La suspensión de pagos la ha generado que había 3 accionistas y cada uno quería ir para un lado. Entonces, al final, esto es complicado. Si hubieran hecho un buen protocolo, si se hubieran profesionalizado, pues no tendríamos lo que tenemos, no por un modelo de negocio que no funcione. Eso es la pena, ¿no? Imaginarium es de las empresas que con mejores perspectivas salió al MAP. Imaginarium tuvo un problema en la comercialización con un socio en Alemania y entonces, bueno, pues cerraron el tiro. Ellos en la internacionalización apostaron por Alemania y en Alemania pues tuvieron problemas y están pues reajustando, ¿no? Pero es una empresa que tiene su solidez. GoWest, que va absolutamente desbocada y que podría estar ya en el continuo, con crecimientos del 600, del 300 y cada vez que presenta resultados bate lo que había mostrado. Medcomtech, que también va muy bien, de tecnología ortopédica. Nostrum es de publicidad y marketing, esta no es de las que va mejor. AB Biotics, esta es una biotecnológica que también, bueno, pues aquí estáis viendo la financiación que han obtenido. Estamos hablando de cantidades que bueno, pues muchas empresas las tienen con papel en bancos, lo digo porque esto genera los problemas que genera, porque al final los bancos, muchos pues desde luego una biotecnológica en los perfiles de riesgo de los bancos no están. Altia es una consultora informática, Vodaclick, que también está en suspensión de pagos, también os la pongo en rojo. Eurona Wireless Telecom, de telecomunicaciones. Y bueno, pues el grupo negocio, que también está en suspensión de pagos. Luego otra biotecnológica, Neuron o Comcenter, de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, como veis, es un colectivo bastante dispar, pero es lo que es. Primero, es renta variable y segundo, es pymes. Aquí seguimos, Catenon, de tecnología y telecomunicaciones, Griñó Ecologic, bueno, pues aquí es un holding y la verdad es que está bastante diversificado. Lumar, que también está en bastantes sectores, aunque sobre todo en alimentación y en bebidas, y luego temas de piscifactorías. Sequoia, grupo de comunicación, Euroespes, farmacéutico. Y bueno, otro de los problemas que ha tenido el MAP ha sido las autonomías o las comunidades autónomas. La fiscalidad es clave. La fiscalidad del MAP se ha intentado hacer muchas ayudas, pero han sido parches. Y yo diría que hay 2 mejoras. La primera es que cambie la fragmentación geográfica, es decir, lo que no puede ser es que porque estés en una comunidad autónoma o estés en otra tengas más ayudas o tengas menos. Porque esto es un desconcierto para todos y es mala imagen para el mercado. Y en segundo lugar, yo abogaría sobre todo por ayudas para los inversores. Las ayudas a los inversores que están en 4 comunidades autónomas, lo que puede ayudar es que esa menor liquidez, el inversor tenga una compensación, porque ya que apuestas, pues al final, si tienes una compensación fiscal, pues mejor. Esto en Inglaterra lo tienen muy claro. En Inglaterra las ayudas fiscales son mucho mayores y os aseguro que no depende de si estás en Gales o estás en Escocia o estás en Londres, sino que esas ayudas no tienen el cambio geográfico. Aquí os he puesto algún artículo de GoWest y bueno, pues destacar por ejemplo que está cotizando en 4 bolsas, que cotiza también en Alemania, no pensemos solo que está en Estados Unidos. Y deciros que cuando trajimos al consejero delegado de GoWest en julio aquí a Valencia, que tuvo un encuentro con todo el sector tecnológico, le preguntaron cuál fue el detonante de la salida a bolsa de GoWest, porque no era la financiación, evidentemente, va como un tiro, pero el detonante no era la financiación. Y entonces el consejero delegado nos contó que GoWest en su proceso de internacionalización, ellos sabéis que hacen ciudades wifi, básicamente lo que hacen es espacios wifi, llegan a acuerdos y luego pues a cambio de una serie de publicidad y de información sobre los usuarios, ellos pues financian su expansión tecnológica. Y entonces uno de los problemas que tuvo GoWest fue, había un proceso de subasta de redes wifi en los parques de Estados Unidos, los parques zonas públicas.
Y entonces, para ese proceso de subasta de redes Wi-Fi en los parques de Estados Unidos, GoWest no podía acceder porque no era empresa cotizada. Le pedían una cotización, le pedían una capitalización de mercado, una liquidez del grupo, y todo eso, pues un balance bancario o una auditoría, no era suficiente para entrar a la subasta. Y entonces ellos se lo plantearon como hito empresarial, poder conseguir poner las Wi-Fi en los parques, y si vais a Estados Unidos, ir a un parque y veréis que están las redes GoWest, que es un motivo de orgullo, porque es una empresa española, y tenemos que estar orgullosos de los que lo hacen bien. Y bueno, pues en los parques de Estados Unidos o en el metro de París, tú tienes Wi-Fi GoWest, precisamente pues en ese proceso de expansión. De todas maneras, ellos es un grupo diversificado, precisamente es una de las razones por las que va tan bien en la cotización, y no solo tienen el tema de redes Wi-Fi, sino que también hay unos desarrollos tecnológicos y hay varias líneas de negocio, y la expansión internacional la han visto muy clara. Entonces, de hecho, ellos están contratando gente y contratan gente de elevada cualificación. Lo digo porque igual en el futuro alguno de vosotros, qué cosas más raras he visto, estáis trabajando en GoWest, porque en su proceso de expansión están creciendo bastante. Bueno, Carbures. Carbures es un grupo básicamente industrial. Algunos de sus directivos son licenciados y gente con una elevada cualificación, y tienen aplicaciones en todos los sectores que os podáis imaginar. Hacen, por ejemplo, determinadas piezas para corridas de toros, también tienen para desarrollos aeronáuticos de piezas complicadísimas. Lo digo porque están en muchos sectores y el componente de I+D y tecnológico es tremendo. Entonces, Carbures es una empresa que tiene mucho recorrido. Esta es otra de las que probablemente salga a bolsa, al mercado principal, los próximos años, igual que GoWest. El mercado alternativo de renta fija, como ya casi no me queda tiempo, lo voy a contar en 2 minutos y después dejo paso a las preguntas. El mercado alternativo de renta fija para mí tiene varias ventajas. Una de ellas es el recelo de los directivos de las pymes a que la gente se siente en su consejo de administración. Cuando tú sales a bolsa, sí que tienes que profesionalizar, y normalmente si un accionista es grande, al final acabarás sentándolo en tu consejo de administración, y la Junta General de Accionistas tiene mucho que decir sobre tu empresa. En cambio, si tú emites bonos, el bonista te va a exigir el cupón y la devolución del principal. Nunca se va a sentar en tu consejo de administración. Entonces, el mercado alternativo de renta fija es mucho menos intrusivo que la renta variable. Y es mucho más estable en el sentido de que tú sabes lo que le has prometido al bonista. Le has prometido un tipo de interés del cupón y le has prometido, pues en 5 años te devuelvo el principal, en 10 años te devuelvo el principal, o las condiciones que hayas acordado. De manera que los inversores entienden lo que es el bono y el emisor entiende perfectamente lo que es el bono. Los últimos años han sido unos años atípicos, con todos los problemas de la crisis del 2007. Había mucho mejor rating de empresas cotizadas en bolsa que de los estados soberanos, y era mucho más fácil, por ejemplo, emitir bonos a Telefónica que al Estado español en determinados momentos del mercado. Y entonces muchas empresas han visto que si lo hacen las del IBEX, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, como sabéis, todos los bancos a las empresas que dan préstamos les dan un scoring, que es una especie de rating, y entonces ese scoring lo tienen confidencial en los bancos, pero tienen su rating de todos los empresarios a los que les han concedido líneas de crédito. Pues básicamente el MARF lo que busca es que esos scoring sean hechos públicos, y que a partir de esos scoring, sin la necesidad de pagar un rating de Moody's, que puede ser un pastón, o de Standard & Poor's, que puede ser carísimo, sin tener que irte a las grandes empresas de rating o de calificación crediticia, tú puedas emitir bonos. Y evidentemente, si tienes que pagar un cupón más alto que Telefónica porque eres GoWest, y en lugar de pagar un 5 tienes que pagar un 7, o en lugar de pagar un 2 tienes que pagar un 6, puedes acceder a financiación de acreedores directamente. Bueno, pues yo creo que ya he terminado un poco la exposición.
Destacar que también es un sistema multilateral de negociación, lo mismo que el mercado alternativo bursátil, son mercados alternativos. Y destacar que hay dos empresas, en el mercado alternativo bursátil hay 23 y en el mercado alternativo renta fija hay 2. Una que ya está, Copasa, que salió a cotizar en el mercado alternativo renta fija a finales del 2013, que es del sector de licencias públicas y construcción, con un volumen de 50 millones de euros, y otra que está en capilla, que es el Grupo Ortiz, del sector farmacéutico, con un volumen de 100 millones de euros. Se recomienda que las empresas que salgan con emisiones de deuda sean a partir de 50 y son trajes a medida. Entonces, en ese sentido, ya os he dicho el tipo de interés, el volumen, el plazo, los órdenes de prelación, es decir, si nosotros en la empresa teníamos ya deudores, el orden de prelación de los deudores previos con respecto de los deudores de la emisión en el mercado alternativo de renta fija es un tema que se hace a medida en cada empresa y que el mercado te dice lo que puede admitir y lo que no puede admitir. Entonces están aprovechando, como decía antes, en el mercado alternativo bursátil, las ventanas de liquidez, los momentos en los que el mercado está más permeable, más permisivo para las empresas. Y insisto, esta es una última etapa, la etapa de salir, de diversificar la financiación, de salir a los mercados, de buscar inversores, pero una etapa que no tenéis que ver tan peregrina o tan ajena. Muchas empresas la están utilizando y más que la van a utilizar en el futuro porque el horizonte de tendencias macroeconómicas de la financiación de pymes no va hacia la financiación bancaria. Tenemos Basilea III, tenemos los estrés test ahora a final de año, tenemos una banca, como dijo don Emilio Botín, más aburrida, una banca más tradicional, en la que, como decía el propio Botín, daremos dinero al que no lo necesita o al que nos lo puede devolver y evidentemente pues esa no es la atmósfera de las micropymes, no es la atmósfera de los emprendedores, no es la atmósfera de las tecnológicas, de las biotecnológicas o de las empresas como Carbures o como Gowes que hacen proyectos y modelos de negocio originales que necesitan más financiación y que difícilmente en la oficina bancaria de la esquina les van a responder a las necesidades. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, porque es casi lo más interesante que me preguntéis. Turno de preguntas. A ver, ¿alguien rompe el hielo? Sí. El MAP es un mercado oficial. Sí. ¿El MAP sigue siendo lo oficial o ya? Es un sistema multilateral de negociación. Es un sistema multilateral de negociación. Eso significa que es negociación diferente a la del mercado principal de bolsa, más flexible, pero la oficialidad del mercado no, aquí en ese sentido no es una característica que la tenga, ni falta que le hace. O sea, al final el mercado oficial es la bolsa española y lo otro son sistemas alternativos. Entonces, con el MAP sí que puedes acceder. De todas maneras, se tiene que desarrollar la ley ascensor. De momento ahora, todavía no tenemos el acceso directo de un Gowes que mañana pida el acceso directo a bolsa. Al mercado principal no lo puede pedir el acceso directo. Hace falta un desarrollo de la ley ascensor que en España todavía no está. No sé si he respondido. ¿Sí? Sí. Yo quería saber, por ejemplo, Copasa si está financiándose con emisión de deuda en el mercado ese, pero eso va cotizando todos los días los bonos o... No, vamos a ver, lo que hizo es la emisión, emitió esos 50 millones con unas condiciones a unos inversores y no está cotizando todos los días. ¿Y los inversores esos no son, o sea, uno no puede acceder como inversor? Sí que hay posibilidades, pero con posterioridad en función de si esos inversores quieren salir. Si esos inversores quieren mantener su papel, les irán devolviendo sus cupones y al final el principal. Son bonistas. Sí que lo pueden vender, pero deben querer venderlo. Quiero decir que no está garantizado. Eso es uno de los temas que también pasa con el MAP. Cuando me preguntan cómo podemos invertir en Gowes o cómo podemos invertir en Carbures. Esto, lo que hay que hacer es acercarse a la entidad financiera
y que esa entidad financiera vea si hay liquidez disponible. Porque uno de los temas que se me ha olvidado contaros, disculpar, es que las empresas del MAP no cotizan todos los días precio en GoWes o en Carbures. Es decir, tú tienes que ver cuando hay disponible papel para comprar. Entonces, en el caso de GoWes y Carbures sí que puede haber papel todos los días, pero hay otras muchas del MAP que no hay papel todos los días para que uno pueda acceder como inversor. Y en el caso del MARF, como solo ha sido la emisión de Copasa, sí que te puedo decir que puedes comprar, hacer una recompra de los bonos previos, pero solo insisto, si hay liquidez. Y eso es en la entidad financiera, preguntarle si hay disponibilidad de los bonos de Copasa. Lo mismo que si hay disponibilidad durante el periodo de maduración de unos bonos de Telefónica o de Endesa, que eso sí que habrá más volumen. Entonces, la entidad financiera, ¿cómo me entero yo qué entidad financiera es? O sea, si dentro del MARF está ahí las entidades financieras. Vamos a ver, sí que está la información en Bolsas y Mercados Españoles, tenéis la web tanto del MAF como del MARF, pero en las entidades financieras sí que habrá algunas que estén y algunas que no. Básicamente son los asesores registrados. Un tema que se me ha olvidado decir, porque lo he contado muy rápido el MARF, es que en el MARF sí que hay asesor registrado. No hay proveedor de liquidez, pero sí que hay asesor registrado. Entonces, te sucede lo mismo que en el caso del MAP. El asesor registrado es la entidad que tiene más información del emisor, tanto de renta fija como de renta variable. Se ha evitado el proveedor de liquidez en el MARF para no encarecer el proceso y complicar el procedimiento. Entonces, como se ha visto que no hacía falta la liquidez de momento porque había suficiente, no hay proveedor de liquidez en el caso del MARF. En el caso del MAP sí que hay proveedor de liquidez, además. La entidad financiera sí que os dará más información. Ahora, de todas maneras, en las entidades financieras españolas todas son miembros de BME y todas tienen información. A lo mejor en el caso de Copasa pues no la tienen todas las entidades financieras españolas, pero sí que te dirán con cuáles trabajar. Yo creo, en el caso de Copasa, te puedo decir cuál, Bankia. Bankia es la que hizo el proceso de salida a bolsa, con lo cual en Bankia seguro que consigues papel de Copasa, porque fueron los que hicieron la salida. Y te dirán cómo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mientras se va pensando en una pregunta más que Isabel quería aprovechar a título de curiosidad, porque tenemos hijos de una determinada edad y hemos visto todos los dibujos de Pocoyo, y forma parte ya de nuestra cultura televisiva. Has hablado, y me ha llamado la atención porque conocía la noticia pero no conocía un poco el trasfondo y bueno, un poco estamos hablando de cultura emprendedora, cultura financiera y vemos cómo pues, hay una importante selección en el ámbito del emprendimiento. Pues con quién emprendes y el equipo emprendedor es algo crucial, ¿no? Es algo de lo que siempre hablamos, ¿no? De que se estén alineados durante, pues no solo la creación, sino durante todo el crecimiento en una idea de negocio. Concretamente, lo que has comentado de esas diferencias entre accionistas, ¿a qué se debían? ¿A cómo se han internacionalizado? ¿A cómo...? Yo creo que, bueno, eso lo decía Tolstoy, ¿no? En Ana Karenina decía, todas las familias se parecen cuando son felices, pero cuando tienen problemas cada una tiene su tragedia personal y son distintas. Entonces, uno de los temas que nosotros, yo estoy en la Junta Directiva de Business Angels de la Comunidad Valenciana, uno de los temas que comentamos es que cuando hay un emprendedor y tiene que estar con un socio en la empresa que emprende, porque tienen que ser varios, lo primero que hay que hacer es pactar todo. Pactar que salga uno, que salga el otro, que salgan los dos, qué pasa con la marca, qué pasa con el modelo de negocio, qué pasa con las patentes, qué pasa con las tiendas, qué pasa con el equipo humano, todo, absolutamente todo. Y todo eso hay que pactarlo cuando va bien, porque si no lo pactas cuando va bien, cuando va mal, los trastos por la cabeza. Y entonces, bueno, pues si la empresa está cotizada, evidentemente se resiente la cotización y hay damnificados que son los inversores. Los inversores de Zinquia, evidentemente, bueno, pues han percibido que tenía un riesgo mucho mayor Zinquia de lo que debería haber tenido. Entonces, el asesor registrado también debería haber estado más encima de Zinquia
De hecho, Zinquia cambió de asesor registrado, o sea, en determinado momento, claro, el que da la cara con el mercado y empieza a ver cosas raras, pues dimitió el asesor registrado, cambiaron de asesor registrado, con lo cual ha sido una historia de crisis de la empresa, y esa crisis no se ha llevado bien y ha acabado muy mal. Evidentemente, pues cuando facturas, cuando tienes margen, cuando todo va bien, cuando todos son ingresos, pues todo el mundo es muy amigo. Pero cuando empiezas a facturar menos, cuando tienes problemas, cuando realmente tienes que tomar decisiones duras, pues los accionistas muchas veces discuten. Y en el caso de Zinquia, pues ha sido un drama y es una pena, pero realmente esto pues pasa muchas veces en capital riesgo. En capital riesgo lo que hacen muchas veces, como sabéis, es el interim management, que entra un equipo gestor temporal que limpia la casa y que organiza todo, y se ve como muy traumático, pero es un trabajo feo que a nadie le gusta hacer y que muchas veces si lo hace alguien de fuera, pues mejor, ¿no? Y entonces a lo mejor aquí les ha faltado mano dura dentro del grupo para limpiar un poco la casa, para ponerla en orden, y desafortunadamente, bueno, pues ahora ya es tarde, ¿no? Y insisto, hay damnificados, los inversores, que bueno, pues evidentemente no tienen la misma visión del mercado alternativo bursátil el inversor de GoWex que el inversor de Zinquia. Entonces, dentro de ese horizonte, pues es muy diferente. ¿Alguna cuestión más? Yo sí que destacaría que en Estados Unidos, con la crisis, que hay muchas empresas cotizadas que prácticamente valen un penique, se hizo una legislación desde el gobierno de Obama para que no salieran de bolsa. Entonces las mantienen ahí un poco en la UBI, pero no quieren que se vayan de bolsa porque, como decía Obama, hay mucho talento, y entonces, bueno, vamos a ayudarles a un periodo de, digamos, de cuarentena, que sigan en mercado, que no tengan que pagar las tasas al mercado y toda una serie de requisitos legales normales en periodos de bonanza, intentando, bueno, pues darles un empujón, un oxígeno financiero o financiación, por así decirlo, asistida, intentando que cuando recupere la economía norteamericana, pues las empresas suban y haya muchas más cotizadas. Porque el problema es que cuando una empresa cotizada fracasa en el mercado es muy complicado que luego pues vuelva a salir. Sí. Te pasan el grito un momento. Si quisieses montar una empresa relacionada con redes sociales, informática, ¿sería mejor empezar aquí o empezar, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, eso es una pregunta muy buena. El año pasado estuvimos en una ronda de financiación en la Asociación de Business Angels y había un antiguo alumno de aquí de la Universidad Politécnica que había desarrollado una empresa y que en una reunión con Capital Riesgo le dijeron: te financiamos, pero vente a Estados Unidos. Y este hombre estaba muy enfadado. Y muchas veces cuando se habla del Silicon Valley o se habla del MIT, y la pregunta es muy buena, o se habla del éxito de la City de Londres. El éxito de la City de Londres es las 1.500 empresas, o hay 1.500 empresas porque hay mucho banquero en Londres y mucho capital riesgo en Londres, que es lo mismo que te puede pasar en Silicon Valley o en el MIT. Entonces, bueno, pues al final hay un, por así decirlo, un horizonte muy profesional, muchas empresas, mucho capital riesgo, y el capital riesgo de este chico en cuestión que estuvo hablando con nosotros, le decían que si tenían que supervisarlo desde aquí, que no le daban financiación. Entonces depende. Si consigues un capital riesgo permeable que se acople a ti, esto es como el tango. Lo ideal es un emprendedor que baile tango fenomenal con un capital riesgo específico que baile tango fenomenal con ese emprendedor. Y es muy complicado. Muchas veces el capital semilla es el más complicado, el de las startups. Son empresas muy vulnerables, los emprendedores son muy vulnerables. Y yo digo que el emprendedor tiene que tener también una visión financiera, y el financiero tiene que tener una visión emprendedora. Y si no, no funciona.
No sé si te he respondido, pero bueno, buena parte del capital riesgo, desde luego en Valencia, si se tienen que acercar por una participada, no se acercan. Ellos monitorizan mucho, desde capital riesgo normal, las participadas, y es mucho más cómodo si tienen 15 participadas en California, pues participarte allí, que tener que participarte desde lejos. De todas maneras, el vaso medio lleno es que con las nuevas tecnologías, pues la verdad es que el tema se está profesionalizando bastante. Por ejemplo, ha salido bastante emprendedor de la industria de videojuegos de la Comunidad Valenciana, y van creciendo y luego pues van a ferias y se mueven. Y os he contado el caso de GoWex. GoWex es un caso de éxito que se ha presentado este año en Londres, en Nueva York, que ha sido pues dos de los mejores premios de startups de Londres no han sido para la IEM, han sido para el MAP. Con lo cual el MAP tiene lo mejor y a lo mejor lo menos mejor de muchos mercados alternativos. Pero claro, como están todas ahí juntas. ¿Alguna cuestión más? Yo creo que lo del capital riesgo, la pregunta, porque muchas veces la financiación para emprendedores es capital riesgo, Gabriel sabe que va a haber conferencias de capital riesgo en este ciclo, y el capital riesgo, hay muy diferente capital riesgo. Entonces hay que acercarse al adecuado para los startups. Yo os diría sobre todo el capital semilla, el seed capital, y un seed capital que esté diversificado. Porque hay seed capital que solo va a un sector o que solo va a una zona, y entonces ese no os va a venir bien.